Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana. Ya saben, primera clave macroeconómica, segunda clave técnica, tercera clave fontanería de mercado y cuarta, pues varios. Empezamos a grabar este vídeo hoy 22 de abril a las 9 en punto de la mañana. Espero que hayan tenido una buena semana, una semana que para muchos pues habrá sido la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Se hace duro siempre volver, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerse el ánimo. Y por mi parte, pues yo he estado llevado a mi señora a otra ciudad para que la viera un hematólogo bastante eminente, para ver si progresamos un poco con todo este problema inmunitario grave que tiene. Y bueno, pues entre ir y venir y para acá y para allá, pues una semana bastante agitada que no me ha dejado ver prácticamente nada de series. Lo único que he podido ver es terminar esa serie que tenía pendiente, que no es de las recientes, esta de Vamos Juan. Muy interesante, ¿eh? Es una comedia con sus momentos divertidos y demás, pero es una crítica feroz a lo que se ha convertido desgraciadamente la política en los últimos tiempos en España y en muchos otros sitios. Es una crítica feroz, demoledora, por muy en tono de comedia que esté, ¿eh? A mí me ha gustado sobre todo por ese mensaje. Yo la recomiendo, son 3 temporadas en capítulos de media hora, un formato muy asequible que se ve pues bastante bien, se ve rápido. Y bueno, como no tengo más para esta semana, ya espero ponerme al día ya a partir del finde. Un finde que, por supuesto, a las 4 de la tarde, al que le guste el tenis, que no se pierda, semifinales del del torneo de Barcelona, con Carlitos en semifinales otra vez. Me preocupa a mí Carlitos, porque bueno, es que es buenísimo, que es de los mejores jugadores de la historia, me parece a mí, con lo joven que es, pero me preocupa un poco las reiteradas lesiones que tiene. Yo no sé si puede ser que tenga razón, no sé qué ex tenista famoso que dijo recientemente que a lo mejor lo que le pasaba a Carlitos era que se entregaba demasiado, ¿no? En cada torneo, que no se dosificaba bien y claro, el tenis es tremendamente exigente y enseguida terminas, en cuanto acumulas 2 torneos seguidos, pues terminas con tensiones físicas por todos los sitios, ¿no? No lo sé, ojalá que no, porque la verdad es que la carrera de Carlitos promete, es una auténtica fiera y tiene ese don que tienen los jugadores muy buenos, como decía la prensa hoy, los jugadores muy buenos en tenis son los que aguantan los momentos de presión, como en la vida, como en la operativa con los mercados financieros. Hay que tener ese toque que tienen los grandes tenistas como Carlitos de aguantar los momentos de presión, de tener las ideas claras. Pues nada, a las 4 de la tarde lo tenemos en semifinales y por supuesto, pues a ver si nos vemos un montón de fútbol y de series. Este fin de semana me quiero vengar. Me voy a dar una buena tunda de estar en el sofá, a ver si lo consigo. Y por lo demás, pues nada, un poquito de propaganda y empezamos. Por un lado, quería comentarles que tenemos en Intefi Escuela de Negocios abierta la matrícula para una nueva edición de este programa, que lo doy yo personalmente. Yo ya tengo demasiadas cosas y personalmente doy ya poca formación. La única formación que estoy dando, bueno, al margen del Energy Master Bolsa, que está grabado, lo dejé todo grabado. La única formación que estoy dando ahora mismo en directo es un módulo en el máster que se hace cada año y este programa. Este programa me gusta mucho porque creo que, bueno, pues que doy ahí bastante utilidad social. Lo que hacemos en este programa es preparar a los alumnos para que puedan superar el examen. Ya saben que ahora hay un título obligatorio en toda Europa para poder ser, en todo el mundo, ¿no? Para poder ser asesor financiero o gestor,
tienes que tener un título que esté autorizado por el organismo regulador del país de cada uno. Esto vale también para los escuchantes hispanoamericanos, que tenemos muchísimos, vale para todos, no solo para España. Bueno, pues tiene la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de otros organismos reguladores en más de 100 países. Sirve para muchos países del mundo. Cumple con el MiFID II para poder ser asesor financiero y está basado en el certificado internacional en gestión de patrimonios e inversión que da CISI. La metodología que seguimos en el programa pues es en directo, doy todas las clases en directo, son cerca de 42 horas cada edición, pero a mí me gusta mucho porque lo que hacemos es usar el viejo método de las academias de enseñanza de toda la vida. Pues yo mismo hice la oposición y evidentemente aprobé, soy socio del Charter Institute, bueno, ya sabes, son las siglas de CISI. Soy miembro y estoy colegiado allí, y lo que intento es pues diseccionar el temario. Es un temario amplio, 400 y pico folios, diseccionarlo muy bien, masticarlo muy bien, pasito a pasito, pues para que el alumno vaya muy bien preparado al examen. Y ahí estamos trabajando, estamos terminando ahora una edición y el mes que viene pues empezaremos otra. Ya digo, me gusta este programa, de las pocas cosas que ya estoy dando de formación, como digo, junto con el módulo del máster. Bueno, pues ahí está, y también recordarles que si entran en gloversiasicaf.com pues tienen ahí todos nuestros teléfonos para poder chat, correos y todo, para poder contactar con nosotros. Ya saben que soy director de inversiones desde hace bastantes años de Gloversia. Tiene las dos ICAP de la casa, también pueden contactar para el asesoramiento de cuentas individuales a partir de 500.000, es el mínimo que tenemos. Y también somos muy especialistas en temas de inversión inmobiliaria. Es una de las especialidades de la casa. También, si hay interesados, pueden contactar con nosotros. Creo que estamos dando ahí un valor bastante potente también a los clientes. Ahí tienen todos los datos. Bueno, nos vamos al mercado, y dado lo superlateral que ha estado todo durante la semana, el S&P 500 no me voy ni a molestar mucho. Lateral de los laterales, y es que podríamos decir que está lateral, porque estoy diciendo desde hace ya tiempo que está lateral desde noviembre, pero realmente está lateral desde noviembre en un rango más estrecho entre 3.850 y 4.250, pero si somos ortodoxos, esto está en lateral desde mayo. Lleva un año lateral el S&P 500 y estamos aquí montándonos películas de tendencias bajistas segulares y demás. Pero yo no sé, no te veo tan claro ya. Esto es un lateral, con el rango más amplio que el anterior, pero es que está en el mismo sitio que en el año pasado. Ha pasado un año, han corrido ríos de tinta sobre que si estaba mal, que si estaba bien, que si estaba regular, y realmente no ha ido a ningún sitio. Se ha limitado a dar bandazos. Se ha limitado a dar grandes bandazos. Está completamente lateral. Bueno, pues vamos a intentar determinar en qué momento estamos, porque dentro del gran lateral está en otro mini lateral ahora. Todo el mundo está paralizado porque todo el mundo es consciente de que estamos en un momento de cambio de ciclo económico. Y tenemos que intentar determinar. Estamos hablando de Estados Unidos, porque de Europa, y ahora sigo con Estados Unidos, en Europa lo que tenemos es esto. La gran capitalización europea, el Eurostoxx 50, está en subida libre. En subida libre. A saber a dónde está ahora la resistencia, porque no hay ninguna resistencia ya. Está en subida libre. Ponemos en gráfico de meses, por ejemplo. Pues ya vemos, está por encima de los máximos del 2000 y en subida libre. ¿Por qué? Esta respuesta es más fácil de contestar. Y ahora vuelvo a Estados Unidos, pero es que ya nos sirve para entrar en materia. ¿Qué ha pasado en Europa? En Europa estábamos que la situación macro era mala, y lo era. Que si la guerra de Ucrania, que si tal, que si la crisis energética que iba a haber este invierno. Y es el peligro que tiene. Ya empecé a hablar en profundidad de este tema la semana pasada, y quiero continuar un poco la misma línea.
El peligro que tiene el operar exclusivamente basándose en la macro. Ya lo advertí la semana pasada, eso es muy peligroso. En un momento en que los mercados han cambiado por completo de forma de ser. Voy a subir un vídeo que he realizado en estos días en exteriores, con el micrófono un poco fallando, pero bueno, es que no tengo yo mucha práctica en esto de grabar en exteriores, me tengo que... esta nueva faceta de youtuber me gusta a mí, me está gustando. Siempre que los vídeos gusten y que no aburran, me está gustando a mí esto, yo ya a mis años estoy descubriendo ahí una nueva afición. Pues en un vídeo que grabé un poco reflexionando sobre eso, sobre lo que han cambiado los mercados. No podemos usar tanto los parámetros habituales, Esto está muy diferente, todo muta, los mercados han mutado. Y por macro no se puede operar. No se puede, es muy mala idea. Sí que se puede, pero hay que matizarlo mirando un gráfico, hay que combinar ambas cosas. Porque si no lo haces, te pasa como en Europa. Hay muchísima gente, y es normal, es comprensible, ¿no?, que dijo, vamos a poner por ejemplo un gráfico de semanas del Eurostoxx. Dijo, esto está muy mal, con el lío que acaba de pasar con Ucrania y tal y cual, menudo batacazo que nos vamos a dar. Y la bolsa empezó a caer. Y se paró en la media de 200 semanal del Eurostoxx. Atención, qué importantes son estos niveles. Tenemos que mirar el gráfico, no nos valen ya los fundamentales solo, esto hay que mirarlo también. Porque tú te pones aquí corto por fundamentales porque está la cosa muy mal, te comes frita con patatas la media de 200 en semanal, te la vuelves a comer por segunda vez, te la vuelves a comer por tercera vez y tú estás ahí con un corto bien fundamentado porque la economía estaba muy mal. Pero resulta que sin que tú te des cuenta, llegamos a un invierno menos frío de lo esperado. Pues eso no te das cuenta hasta que no estás ya muy metido en el invierno. El mercado empieza a no estar tan asustado porque ve que al ser el invierno menos frío de lo esperado con esto del cambio climático, que cuidado con esto, que es muy preocupante, no cae lo suficiente, te quedas atrapado, la macro era muy peligrosa, pero poco a poco lo que se va viendo es que la recesión en Europa no va a ser tan profunda como se esperaba, ni de lejos. No lo va a ser, y no lo va a ser además. Ayer, por ejemplo, pues se dieron datos de PMI de servicios en la eurozona, que es el sector predominante, y aunque el de manufacturas quedó muy mal, 45,8, pero no es el sector predominante. Y el de servicios, que sí que lo es, quedó en 56,6, cuando se esperaba 54,5. Muy mal el de manufacturas, es cierto, 45,8. Fatal. Pero es que servicios, que es el predominante, 56,6, cuando se esperaba 54,5. No está ya tan claro, las señales no fueron tan claras. El mercado empezó a darse cuenta, técnicamente no rompía, y entonces ¿qué pasó? Que hubo una ruptura. Y aquí fue donde vino, desgraciadamente, pues un problema operativo para mucha gente que estaba solo por macro. Habían aprovechado para ponerse cortos y acertadamente por los rebotes que había habido, porque la macro no tenía buena pinta, se estaba esperando una profunda recesión, y la profunda recesión no se empieza a materializar, el mercado empieza a olerse que eso no va a ser así, y luego llega el momento clave, cuando se rompe la directriz bajista. Nos vamos al gráfico ya de un día. Aquí se rompe la directriz bajista, voy a quitarlo de los retrocesos de Fibonacci porque si no, no vemos nada. ¿Dónde está suprimir todos los objetos trazados? Rompe la directriz bajista, rompe la media 200 y por muy mal que esté la macro, el técnico te dice, cuidado, cuidado. Muchísimas personas pues que estaban intentando ver, ¿no?, que la macro estaba muy mal, lo estaba, y era una postura lógica. Pues no cierran posiciones aquí cuando el técnico te está diciendo alarma roja, alarma roja, alarma roja, y mira lo que pasa. Se te va la posición en contra ya tantísimo que ya pues al final no sabes. Pues esto es lo que estoy pretendiendo defender desde el otro día, ¿no? Que hay que llevar cuidado en estos tiempos actuales. Hay que llevar bastante cuidado. Entonces volvemos a Estados Unidos. Tenemos que determinar varias cosas. Primero, ¿en qué parte del ciclo económico estamos? Yo lo tengo claro.
¿estamos ya en recesión o estamos cerca de entrar en recesión? Yo creo que esa pregunta se contesta sola. 2. Nos tendremos que preguntar si esa recesión puede hacer caer o no a los mercados muchísimo, o no, o sí, porque a lo mejor no está tan claro. Recuerden lo que pasó en Estados Unidos. Y 3, estar muy atentos al tema técnico porque ya vieron lo que pasó en Europa. Y no podemos volverle la cabeza al tema técnico. Si se pone mal, bien, todo eso puede cambiar. Vamos a intentar responder a la primera pregunta. ¿Estamos en recesión? ¿Va a haber recesión en Estados Unidos? En Europa ya lo hemos visto. La inflación sigue peleona. Ahí estamos. Esa inflación del Reino Unido durante la semana ha preocupado mucho. 10,1 cuando se esperaba 9,8. Cuando la barba de tu vecino veas cortar por las tuyas de remojar. Pero por otro lado, las recesiones que pueda haber en Europa no parecen tan graves como se pensaba, ni muchísimo menos. Y en Estados Unidos, ¿qué? ¿Va a haber recesión? Sí. Mi respuesta es sí. Es que ni me molesto en divagar, como hago siempre, posibilidades a favor, en contra, yo lo tengo clarísimo. No hay ninguna duda. Miren, a mí con esto me vale. La inversión de curvas. Ya saben que siempre que se han invertido las curvas desde la Segunda Guerra Mundial, rarísimas excepciones, no llegó la recesión y demás. Esta semana se ha publicado este indicador, es el indicador de índice de indicadores adelantados de Conference Board. Es un indicador que se basa pues, en muchos subindicadores e intentan predecir lo que va a pasar en el ciclo económico de Estados Unidos en los siguientes 6 a 9 meses. Bien, pues miren a dónde está. Y de hecho, en este mes di una lectura, esto es interanual, di una lectura en el mes de menos 1,2% cuando se esperaba menos 0,6%, un dato demoledor. Este índice no suele tener esas desviaciones sobre estimaciones, suelen ser muy, muy raras. Bueno, pues como pueden ver, cuando este índice que se creó para esto, para intentar anticipar, esto no es el dato de empleo que va con tantísimo retraso, parece que la Reserva Federal no se entera de eso. Y ahí, ¡ay, ha salido el empleo 1000 más, 1000 menos! ¡Uy, voy a cambiar de política! ¿Pero qué dices? Eso va con un retraso enorme. Estás más despistado con pulpo en un garaje. Pero no los echan. Si eso lo haces en una empresa privada, duras 10 minutos, pero es lo bueno que tenemos en este tipo de organismos. Bueno, pues este indicador quedó fatal y miren que siempre que ha llegado a niveles así, siempre, sin ninguna excepción, desde los años 70 ha habido una recesión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 recesiones sin ningún fallo y sin ninguna excepción. Pues no sé por qué en esta ocasión no lo va a haber. Aparte de los 32.000 indicadores que podría seguir sacando que nos van a decir exactamente lo mismo, como no hace falta ser pesados, pues lo dejamos con este y la inversión de curva de tipo. Recesión va a haber. ¿Saben cuál es el problema? Que aquí se ve muy bonito, con las sombritas estas grises, aquí hubo recesión y tal, y el indicador no sé qué. El indicador sí que estaba en tiempo real ahí, pero la sombrita no está en tiempo real. La sombrita la pusieron entre 1 año y medio a 2 después de que empezaran las recesiones. El organismo que se ocupa de todo esto en Estados Unidos va más lento que el caballo del malo. Es muy difícil confirmar cuándo empiezan y cuándo terminan las recesiones y siempre se calculan 1 año y medio o 2 después. Entonces, cuando esto estaba aquí, no sabíamos que había recesión. Eso lo dijeron 2 años después. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Entonces, no esperen que en el gráfico les dé la sombrita. Todo eso de que la recesión es cuando hay 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, eso no funciona así. Eso no funciona así. Es mucho más complicado que eso. Y siempre llega con mucho retraso. Entonces, lo que hay que fijarse es en el indicador. Dentro de 2 años, posiblemente, a lo mejor aquí hay una sombrita ya dibujada. Pues puede ser. Y no se fíen de los datos macroeconómicos como el empleo, que es el más retrasado que existe en el mundo, por mucha fortaleza que te esté indicando, con un retraso de 20 pares de narices. Entonces, esto es imposible que no la haya. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si estás tan seguro de que va a haber recesión, me pongo corto, ¿no? Pues no.
Precisamente eso es lo que estoy intentando batallar desde la semana pasada. No es tan simple. Me pongo corto porque va a haber una recesión y en las recesiones siempre baja la bolsa. Me pongo largo porque vamos a salir de la recesión y en la salida de la recesión siempre sube la bolsa. Desgraciadamente eso no funciona así. Es mucho más complicado. El problema está en que tú no sabes cuándo está descontando la bolsa la recesión, antes, durante o en qué momento exactamente, y las bolsas empiezan a descontar la salida de la recesión normalmente mucho antes. Entonces ahí hay un desfase, un desacoplamiento del timing del asunto que te puede llevar a tener muchos problemas y a perder mucho dinero si operas exclusivamente por macro y al bulto. Hay que afinar mucho más, como estoy defendiendo en lo que va de vídeo. Y aquí les pongo un gráfico aquí tienen de REMAC, muy bueno, en el cual se ve aquí abajo, bueno, esto es arriba el SP500 en escala logarítmica, que es como hay que poner estos gráficos de tan largo plazo, mejor en escala logarítmica, va desde los años 60 aproximadamente, y aquí te pone los momentos en los que la variación interanual del índice, el que acabamos de ver, el que siempre acierta las recesiones, las variaciones interanuales de este índice de indicadores adelantados de Conference Board, y como ven, realmente el mundo va un poco al revés o cada cosa va de una manera diferente, porque como podemos ver por las flechas rojas, en momentos en los que el indicador estaba bien, la bolsa empezaba a bajar, y cuando el indicador estaba fatal, la bolsa tiende a subir. Indicador fatal, la bolsa tiende a subir. Indicador fatal, la bolsa sube. Indicador fatal, la bolsa sube. Indicador fatal, indicador fatal, indicador fatal, indicador fatal. Aquí indicador bueno, indicador bueno, indicador bueno. Es que va al revés. Desgraciadamente se me ha salido el gráfico del marco, pero aquí arriba del todo pone que la correlación es del menos 6,1%. Es decir, no hay correlación en los movimientos de la bolsa con las indicaciones del indicador de Conference Board. Incluso hay algo de correlación negativa. No es una correlación enorme, pero hay algo de correlación negativa. Y luego pues tenemos otro tema. Las veces en las que el mercado descuenta la recesión antes de que aparezca. Eso no es una excepción histórica. Ha habido varios casos. En el 45, en el 49, en el 80, y tendría que confirmarlo, pero me parece que en los años 90 hubo otra excepción. Entonces, por ejemplo, la recesión que hubo, ayer esto lo estaban estudiando mucho varios analistas y estaba por ahí como bastante popular, la recesión que hubo en 1968-70, perdón, la recesión no, la tendencia bajista que hubo entre el 68 y el 70, y vuelvo a lo mismo de antes. Vamos a poner esta útil herramienta, para que vean de dónde lo he sacado, por si lo quieren ver ustedes también, que es gratuita, ahí lo tienen. Bueno, recuerden, una vez más, no me voy a cansar de decir, que estas líneas grises se ponen a posteriori. Que puede que estemos ya dentro de una zona gris de esta y aún no nos hemos enterado. Que no me vale el Producto Interior Bruto que se está publicando, esa no es, eso no vale. No sabemos si estamos ya dentro de la zona gris. Entonces, miren, por ejemplo, pues es uno de los ejemplos más citados en estos estudios, como en el 68 se inicia la tendencia bajista del SP500, el SP500 llega a estar en 883, va cayendo, y justo cuando se da por declarada la recesión, el SP500 ha perdido un 35%, ahí está la caída. Y justo cuando empieza la recesión, que como ven está en en febrero del 70, lo que hace la bolsa es subir justo cuando empieza la recesión. Se descontó por anticipado la recesión. Eso pasó también en el 45, pasó en el 48 y pasó también en el 80. Lo podemos ver aquí.
Por ejemplo, en el 68 el SP500 llega a un máximo de 103,87, perdón, de 108,37 es el máximo, y ya desde ahí empieza a caer. Entonces ya termina el año en 103,86 y llega a caer durante el año siguiente hasta 89,20. Y empieza el 70 y cae más aún hasta 69,29. Justo ahí es cuando estaba empezando la recesión, que se declaró mucho después. Ahí se declaró la recesión, cuando estaba tocando el mínimo. Entonces, una vez que de verdad se entra en la recesión, cuando ya está confirmada, el SP500 lo que hace es subir ese mismo año un 33% desde mínimos, con la recesión en marcha. Sube un 33% y termina el año con una pequeña subida. Al año siguiente, con la recesión aún en danza, sube 10,79 y al siguiente sube un 15,63. Y aquí empalma ya con nuevos problemas, inflación y demás. Recaída de la inflación y demás. Lo que quiero decir con estos ejemplos históricos es que no tenemos ninguna garantía de ese axioma que se dice de que cuando empieza la recesión cae la bolsa seguro. Eso no está confirmado. Hay diversas excepciones históricas en las cuales se anticipa el mercado en la caída a la recesión y cuando empieza la recesión se recupera. ¿Cómo sabemos que no está pasando ahora? ¿Cómo sabemos que en toda esta caída que hubo aquí ya no está implícito el descuento de la recesión? ¿Por qué en este caso no va a haber excepción o por qué sí? No sabemos. No lo sabemos. Solo pido, por favor, no digo ni que vaya a subir ni que vaya a bajar, solo pido que operemos con cabeza, que no nos limitemos a decir me pongo corto porque viene la recesión o me pongo largo porque los beneficios van a ser buenos. Ya descubrí estudios donde se ve la correlación tan baja que hay entre los beneficios y las variaciones interanuales del mercado. No cometamos más ese error. Vamos a combinar cosas y vamos a intentar ser un poco más complejos en el análisis porque si no corremos bastante peligro. Sigamos con la reflexión. Otro factor. Puede que venga una recesión, pero tenemos otro factor importantísimo. Parece que la inflación ha tocado techo en Estados Unidos. En Europa no, está claro eso. Pero en Estados Unidos sí. También es una inflación pegajosa. Yo me muero de risa durante la semana viendo a todos los miembros de la Reserva Federal diciendo que no van a cambiar el objetivo del 2%. Miren, ¿ustedes han oído hablar de eso de excusatio non petita, accusatio manifiesta? Si nadie les ha dicho que digan eso. Son ellos los que, como son plenamente conscientes de que lo lógico sería subir el objetivo de inflación a un 3, por ejemplo, porque no va a bajar al 2% en muchísimo tiempo, por mucho que se empeñen, y lo que no pueden es seguir haciendo el ridículo en buscar un objetivo del 2%, que por cierto, no sé en qué estudios profundos está escrito que ese sea el nivel ideal de inflación, porque a todos les ha dado por el 2%, pero ellos se han empeñado. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Subir los tipos al 12% para que te caiga la inflación al 2%? Cuando ya eres consciente de que te estás empezando a cargar la economía, señor mío, porque se están empezando a cargar la economía. Ahora lo veremos en diversos gráficos. ¿Vale? No había otro remedio, la inflación era alta. Bien, vale, llegaron muy tarde con las subidas. Sí había remedio. Haber empezado las subidas mucho antes. Pero bueno, ahora están ahí. Los están subiendo con retraso. Pero amigo, eso del 2% no vas a llegar. Deja ya de decir tonterías. Súbelo al 3 y ya está. Si no se va a caer, no van a crujir las cuadernas del mundo porque aceptemos un objetivo del 3 en lugar del 2, teniendo en cuenta lo que cuesta volver a embridar esto. Pero el caso es que han tocado techo y los datos macro que hemos seguido viendo durante la semana, pues parece que lo están confirmando. ¿Qué pasa en las bolsas desde 1950? No pone el autor del gráfico, pues este es un gráfico. Vaya, siempre doy por supuesto que la fuente la pone ahí, pues a mí me parece que es de JP Morgan, pero ya me disculparán si no son ellos, porque es que
no lo pone en el gráfico. Yo creo que es de JP Morgan. Bien, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando se toca el pico de inflación en Estados Unidos? Pues depende. Depende de si hay recesión o si no hay recesión. Es muy habitual que tras los picos de inflación haya recesión. Es súper habitual. ¿Por qué? Pues porque los bancos centrales han tomado medidas y en esas medidas pues van implícitos problemas para la economía. Bien, pues cuando hay recesión estaríamos en la línea naranja. Han quitado los años 70 para evitar las distorsiones de los promedios. ¿Qué suele pasar cuando un mercado toca el pico de inflación? Pues que tiene una caída de 3 meses, ya se tocó el pico de inflación en Estados Unidos hace más de 3 meses y ya tuvimos la caída. Y a partir de los 3 meses, como pueden ver, se inicia una subida y 24 meses después se sigue subiendo. Ojo, incluso con recesión. Lo vuelvo a decir por aquello de como viene una recesión, me pongo corto, no sé qué, y no miro nada más. No, es un error. Tienes que analizar más cosas. Aparte del análisis técnico, tienes que valorar que aquí hay dos fenómenos que se sobreponen. El fenómeno de la recesión y el fenómeno del pico de un periodo inflacionista duro, muy duro. Y resulta que el mercado, 3 meses después de darse cuenta de que se ha llegado al pico del periodo inflacionista, aunque haya recesión, en esos casos, desde esos mínimos tiende ya a subir durante bastante tiempo. Y en los casos en los que no hay recesión, que sería esta especie de gris, pues ahí no hay esa caída de los 3 meses y sube ya a lo bestia, pero no va a ser el caso, Claro, ¿y ahora qué pasa? Que el pico de inflación, o sea, el ciclo actual es el rojo. El pico de inflación ya lo hemos tocado. Y ya han pasado 3 meses del pico de inflación. Y miren lo que ha pasado entonces. Estamos siguiendo la línea naranja, con cierta distancia, pero más o menos llega el pico de inflación, aquí hay una subida un poco que no se esperaba, pero luego viene la caída, y luego estamos siguiendo lo que hace la línea naranja, más o menos. Cuidado con esto entonces, porque este es el promedio de lo que se hace cuando se toca el techo de inflación, aunque haya recesión. La línea azul oscuro sería la media general. ¿De acuerdo? Bueno, espero simplemente haberles despertado inquietudes en el análisis con todo esto que les estoy diciendo. Solo tengo ese objetivo. Luego, por favor, hagan su propio análisis, que es lo que cuenta. Hagan su propio análisis, que es el único que cuenta. Solamente quería darles herramientas para inducirles a la reflexión. Más pistas. Miren, el anterior era de Goldman. Perdón, el anterior gráfico era de Goldman, porque que tampoco han puesto la fuente, era de JP Morgan, porque me acuerdo perfectamente. Así que el gráfico anterior era de Goldman Sachs. Fíjense qué pregunta les hace a los clientes JP Morgan. ¿Va usted a incrementar o disminuir la exposición a bolsa en los próximos días o semanas? Y miren la respuesta de sus clientes. La negatividad es muy alta. Estamos en lo de siempre, ha vendido mucha gente, ya ha vendido por anticipado mucha gente, lo de la recesión es que estará descontado ya del todo. Miren, pues podría ser, ¿no? Podría ser. Los hedge funds a cierre de esta semana. Este es el dato que se publicó ayer por la noche por parte de la Commodities Future, tal, no sé qué, CFTC. Mayor número de cortos que se siguen incrementando desde octubre del 2011. ¡Ostras! ¿No estará descontado ya lo de la recesión? Pues no lo sé, es que no lo sé, pero puede ser, ¿no? ¿Quién más va a vender? Los hedge funds están ya tan cortos, nunca han estado más cortos desde el año 2011. ¿Quién más va a vender aquí? ¿Cuál es el peligro? De que pase cualquier cosa, de que se rompa cualquier cosa por ahí arriba, que salgan 2 datos de cara o lo que sea, y que intenten cerrar cortos. Nada más que cierren cortos hasta aquí, este tramo de aquí hasta aquí, que sería muchísimo corto a un abierto,
ya pueden provocar un cierre de cortos enorme. Por ley de sentimiento contrario, el número de cortos empieza a ser excesivo. Miren qué pasa cuando llegan a números de cortos excesivos, se los tragan. O por toda esta zona, rebotazo. Mucha negatividad. ¿Podría estar descontado todo esto? Sí, no lo sé. Solo intento dar datos para el análisis. Curiosamente, en el Nasdaq es al revés. Han estado cortos moderados durante mucho tiempo, 14 semanas para ser exactos de manera consecutiva, pero a cierre de esta semana han pasado a ligeramente largos. Voy a ampliar el gráfico para que se vea. Ahí lo tienen. Aquí y las subidas de tipos se notan ya en la economía, pues miren ustedes mismos, M2 de Estados Unidos, ustedes mismos. Esto no se veía desde... No sé si se ha visto alguna vez, de hecho. Creo que esto es histórico. Esta caída consecutiva de contracción de la M2 durante 6 meses consecutivos. La M2 ya saben que es una medida básica de, dicho muy sencillamente, no vamos a entrar aquí ahora en disquisiciones de la cantidad de dinero que hay por ahí por la economía. 6 meses de contracción, fíjense si se nota. Miren si se nota en la caída de los precios de la vivienda. La media de los precios de venta de la vivienda. No se había visto nada igual desde principios de los 2000. Esto es por la subida de tipos. Está haciendo mucho efecto en la economía. Miren lo que está pasando con los depósitos bancarios. Esto es un gráfico de Zero Hedge. Durante la semana, 72.000 millones de dólares de salida de depósitos bancarios. También ha sido una semana de pago de impuestos, también ha salido mucho dinero, ha salido una cifra récord también de los fondos monetarios, pero no sé hasta qué punto no ha sido por los pagos de impuestos. Pero en cualquier caso, como pueden ver, vamos a fijarnos más que en la semana en sí la tendencia, la caída de los depósitos bancarios sigue en Estados Unidos. La línea azul, esto es de Zero Hedge, el gráfico. La línea azul es grandes bancos, la línea roja es pequeños bancos y la verde son extranjeros. No para de salir dinero de los depósitos, todo esto es por la subida de tipos de interés. La subida de tipos está teniendo un efecto profundísimo en la economía de Estados Unidos, está endureciendo enormemente las condiciones financieras, se están restringiendo los préstamos de una manera también muy notable. Durante la semana hemos tenido la lectura del libro Base de la Reserva Federal, en el cual se veía que en todos los distritos el endurecimiento de las condiciones financieras era muy notable. Y esto, por pura ortodoxia, significa que tiene los mismos efectos macroeconómicos que una subida de 75 o 100 puntos básicos. O sea, es como si los tipos de interés estuvieran al 6, al tener esas condiciones financieras tan endurecidas. En suma, tienen que dejar de subir los tipos de interés y yo mucho me temo que, bueno, me imagino que la de mayo será la última subida y se acabó. Y se acabó lo que se daba. Y esto es importante para el mercado también. El mercado ya no es el de antes. El mercado ahora es un mercado yonki de esta moneda fiduciaria falsa que está basada en deudas que suben y suben, está basado en nada, en la fe que tenemos, pero estos no tienen problema en seguir echando moneda fiduciaria encima del tapete. Entonces, el mercado, cuando el mercado vea, estos van a dejar de subir los tipos de interés, a la más mínima los van a bajar y me van a volver a poner más moneda fiduciaria encima de la mesa, ya veremos a ver cuál es el efecto en el mercado, tengamos en cuenta eso también. Miren cómo se nota las subidas de tipos. Esto es los tipos de interés de los préstamos de coches, cómo están subiendo. Este indicador que ha publicado Sentiment Trader durante la semana también me ha gustado mucho, es donde se ve, según sus cálculos, su indicador de pánico-euforia. Como podemos ver, estamos en situación de pánico ahora mismo, por ley de sentimiento contrario en el medio plazo. Y con todas estas reflexiones, pues nos encontramos ayer con unos PMIs de manufacturas en Estados Unidos, por primera vez por encima de 50 desde
septiembre del 2022, perdón, desde octubre del 2022, ojo, con un dato mucho mejor de lo esperado y un PMI de servicios en el mejor nivel desde abril del 2022. Desde abril del 2022. Esto ayer llevó a los operadores pues a darle una pensada a cuáles eran las posibilidades de que la recesión fuera más fuerte o fuera menos fuerte. Esto hizo pensar mucho a los operadores, fue una sesión de bastante indecisión. Y el mercado pues ha seguido con una volatilidad baja. Está muy lateral, hay muy poco movimiento y como podemos ver pues el VIX está realmente con volatilidades muy moderadas. Dentro del lateral, lo que se está viendo es que en el último tramo de subida pues ha fallado la amplitud de mercado, como podemos ver. En este último tramo que ha tenido de subida el SP500 en este lateral, pues el tanto por ciento de valores del índice que están por encima de la media de 200, pues se ha quedado muy atrás. Está claro que ese tramo al alza ha venido un poco distorsionado porque la gran tecnología, la tecnología de gran capitalización, pues ha subido mucho. La mano fuerte ante toda esta incertidumbre pues se sigue refugiando, como vemos en este gráfico de Goldman, en la operativa con opciones 0DT, es decir, en intradía. Sigue haciendo mucho intradía, como podemos ver en el segundo trimestre del 2023 se está batiendo el récord histórico de operativa intradía con este tipo de opciones por parte de las manos fuertes. Esto está motivado pues, por esta gran indecisión que hay, con todos estos retos que hay para el análisis, que es muy difícil determinarlos, ¿no? Pues está influyendo muchísimo. La gran negatividad que hay, pues se vio también de manifiesto. Esta semana tuvimos la publicación del boletín de análisis de estadístico de la encuesta que hace todos los meses Hartnett en los grandes gestores de fondos de inversión y como ven fue la lectura más baja desde el año 2023. Si vemos aquí un poco el posicionamiento, pues se puede ver. Aquí está. El sentimiento es muy bajista. No es el más bajista desde el año 2001 que se calcula esto fue en los mínimos de octubre del 2022, curiosamente, pero ahora está recayendo. Hay muchísimo pesimismo. Entonces, por ley de sentimiento contrario, lo que se ve aquí es que hay una subponderación por parte de los grandes gestores en bolsa porque están pues muy pesimistas. Por ley de sentimiento contrario. Aquí vemos cuándo esperan estos grandes gestores que la Reserva Federal empiece a bajar tipos. La mayoría cree que será en el primer trimestre del 2024, pero también hay una parte importante que cree que será en el cuarto trimestre del 2023. Y ya son bastante menos los que creen que sucederá en el tercer trimestre del 2023. Lo más importante, ¿a qué le tiene el mercado miedo ahora? Es decir, ¿cuáles son los posibles peligros para que se active el riesgo de cola? Una caída de más de 2 desviaciones estándar, una caída muy dura. Pues de repente ha aparecido un factor nuevo que hasta ahora no estaba. Un problema sistémico en los bancos y una recesión global. El mes pasado no tenía ningún voto, porque aún no había sucedido la crisis bancaria. Entonces tienen bastante miedo a la crisis bancaria. En segundo lugar, que quede una inflación muy alta, que sería el gran problema. Si ese factor sigue, todo este escenario habría que retocarlo por completo, que se quedara una inflación muy alta y que los bancos centrales no tuvieran más remedio que seguir subiendo. Eso sería el peor escenario posible. Si eso sucede, todo se complicaría muchísimo y habría que andarse con ojo porque ahí sí que podrían haber problemas. Los niveles de cash están bastante más bajos que en octubre del 2022, pero como podemos ver, están muy altos. No es precisamente, hay mucho dinero aún que podría entrar en bolsa que está aparcada en cash por parte de estos grandes gestores. Pasemos a otra de las claves de la semana muy importante. El mercado empieza a tener miedo de que las discusiones políticas en Estados Unidos sobre el techo de la deuda se compliquen.
y tengamos problemas. Entonces, JP Morgan y Goldman han dicho que el riesgo de que se impaguen algunos bonos en Estados Unidos, no por falta de dinero, sino porque estén paralizados los pagos por las discusiones para poder subir el techo de la deuda. Creen que podría ser real. Entonces, de repente se han disparado los credit default swaps sobre, estos son a 5 años, sobre la deuda de Estados Unidos. A ver, un 52 es muy bajito, eso da un riesgo cero de default real, pero no deja de ser el nivel más alto, como podemos ver, desde el año 2011. Todo esto está empezando a afectar negativamente a los mercados, tanto de acciones como de bonos. Y si nos vamos a los credit default swap a un año, recuerden que los credit default swap son como una especie de prima de seguro contra la quiebra. Miren todo lo que está subiendo, ¿eh? Desde el año 2008 y con mucha diferencia no se veía un nivel de credit default swap a un año en Estados Unidos tan alto. Esto es muy alto. Esto está ya muy alto. Esto está en 107 prácticamente. Están empezando a pensar que algunos bonos a corto plazo podrían quedar impagados temporalmente, evidentemente, pero podrían quedar impagados. Todo esto está poniendo muy nervioso al mercado. Ve que, como está pasando en todos los países importantes del mundo, hay una polarización política tremenda entre unos y otros, con una imposibilidad de acuerdos tremenda. Esto está pasando en España, está pasando en Estados Unidos y está pasando por todos los lados. Todo muy polarizado, muy ideológico a derecha e izquierda, y no se ponen de acuerdo en nada. Entonces no se descarta que esa polarización política que hay tan tremenda hoy en día, pues conlleve a que estas discusiones sean más complicadas de lo normal y que pueda haber problemas por el camino. Miren el spread entre los bonos a un mes y 2 meses en previsión de ese evento. Y sobre todo, fíjense en este gráfico. Es el spread entre los bonos a 3 meses y los bonos a un mes. No se había visto nunca, esto es un récord histórico, no se había visto nunca un spread tan grande entre unos bonos tan cercanos a 3 meses y a un mes. Lo pueden ver en la línea azul, el spread es altísimo, la rentabilidad de los bonos a 3 meses se está disparando comparado con la rentabilidad de los bonos a un mes. ¿Por qué? Porque los bonos a un mes no van a tener el problema de los líos con el límite de la deuda, no va a dar tiempo aún, pero los bonos de 3 meses tienen el vencimiento en una zona en la cual van a coincidir de pleno con esas negociaciones políticas que prometen ser pues otro desvarío, como está siendo la política internacional últimamente por todos los sitios, ¿no? Yo es que sigo alucinando. Ayer volví a ver en el telediario otro caso de ocupas de estos, de verdad, que no hagan nada, que nos hayan dejado en manos en esa desprotección tan grande a las personas, los políticos, y como esas hay 50.000, ¿no? Por todos los sitios. Bueno, pues es lo que hay. El mercado no confía en los políticos y espera que haya un lío bastante potente. Los credit default swap, estos spread, esto es un factor cada vez más importante y al que el mercado le está empezando a prestar mucha más atención de lo normal. Así que no lo despreciemos y debemos tenerlo en cuenta en el análisis a partir de ahora, porque no es una cuestión pequeña precisamente, ni mucho menos. La campaña no va mal. En la semana hemos tenido algunos resultados llamativos que no han sido buenos, como por ejemplo los de Netflix o por ejemplo los de Tesla. Vamos a poner el gráfico de Tesla porque tiene cositas bastante interesantes. Aquí está, perdón, que he movido el micrófono, ha hecho ruido. Tiene un hombro cabeza hombro invertido en el gráfico diario, y si rompiera la línea clavicular que coincide con la media de 200, podría tener un gran potencial al alza, tengámoslo en cuenta, y como soportes, ojo, porque si nos vamos al gráfico de semanas, vemos muy claro que donde se está parando no es en un sitio cualquiera. Como podemos ver, está aferrado como gato panza arriba a la media de 200 semanal que está intentando perder. Cuidado si la pierde. Sobre Tesla hay que reflexionar mucho siempre. Por ejemplo, esta semana, tras sus malos resultados, porque ha sido uno de los que ha dado malos resultados, Netflix y Tesla son los más llamativos, ambos flojeras. Tesla no paraba de bajar los precios
los diferentes mercados desde hace mucho tiempo y eso era por algo, ¿no? Pero el día en que publicó resultados, que cayó mucho, perdió más capitalización en un solo día que todo lo que vale Ford en conjunto. ¿Ustedes creen que eso es razonable? Que Tesla pueda perder en un día solo en el cual tampoco ha sido tan grave la caída, ¿no? Como pueden ver en el gráfico, que pueda perder en un día todo lo que vale Ford. El problema está en que Tesla posiblemente esté muy sobrevalorado de fondo. Ha corregido mucho, pero puede que siga manteniendo esa sobrevaloración. No sé, habría que mezclar ahí técnico con macro, pero queda esa reflexión. La semana que viene vamos a tener la publicación de los grandes, Amazon, Google y Apple y demás, si no me equivoco, y todo esto es importante porque esto significa que la temporada de blackout está muy cerca de terminar. Blackout de recompras a finales de la semana que viene, el blackout de recompras va a empezar a terminar y las recompras podrán volver a aparecer. Esto es muy importante también. De momento, la temporada en general no va mal. Se está por encima del promedio histórico de compañías que han publicado mejor de lo esperado en beneficios. En cambio, en ventas se está algo por debajo del promedio histórico. Hay más compañías que están dando, menos compañías de lo normal, que estén dando ventas mejor de lo esperado. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, en suma, la campaña no está siendo el desastre que se esperaba. Está siendo algo menos malo de lo que se creía. Vamos a darle un repasito rápido al paper de Nicerino, creo que es el de ayer, sí, el de John Flood estaba demasiado pequeñito. Lo importante es que es desde la mesa de trading de Goldman, recuerden, de la mesa de trading de Goldman. Bueno, pues tenemos que muy marginal todos los cambios del día, dicen por aquí. En el MOC solamente 370 millones de desequilibrios vendedores, que no es muy importante. Y ojo al VIX, 16,70 con una caída del 2,7%. La enorme compresión de la volatilidad está siendo espectacular. El volumen muy bajito, como todos los días, de toda la semana. 9.700 millones de acciones negociadas, cuando lo normal es que se hubieran tenido 11.400 millones. Llama la atención al dato que hemos dicho antes, de que los depósitos bancarios han bajado mucho. También habla de esos PMIs, que rebajan las posibilidades de recesión grave. Es importante. Aquí habla de la actividad de la mesa. Voy a traducirlo con el DeepL para que nos salga más claro. Dicen que nos acercamos a la última semana de abril y la actividad, la convicción y el sentimiento siguen siendo moderados. Dice que las perspectivas siguen siendo las mismas, con los mercados demostrando su resistencia frente a los vientos en contra macroeconómicos, con una Reserva Federal agresiva y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Puede que esa resistencia venga motivada por todos esos factores de sentimiento contrario que hemos visto antes, ¿no? Sigo con la lectura. Los CTAs dejarán de ser un viento de cola en este momento, con una demanda mínima, oferta a la baja. Bueno, aquí empezamos aquí. Recordemos que la Reserva Federal entra en su periodo de apagón después de hoy. ¡Qué descanso, Dios mío! Se van a callar a partir del lunes. Ya no vamos a tener a todos estos oradores dando la matraca. Por cierto que han estado, yo diría que más moderados de lo que parece, en los últimos días. Pero bueno, se van a callar. Blackout de oradores de la Reserva Federal antes de la reunión de mayo, en la que se anticipa ampliamente una subida de 25 puntos básicos. Parece que el descuento mayoritario es ese. Dice que la próxima semana se centrará en los resultados, ya que el 42% de las compañías del S&P 500 informan. Estamos hablando de 170 empresas, por lo tanto, una semana muy intensa en cuanto a publicaciones. Y la publicación del PCE, que ya saben que es la medida de inflación favorita de la Reserva Federal, le da más importancia que al IPC. También se dará confianza al consumidor, venta de viviendas nuevas y pendientes, el índice de subida de precios inmobiliario y el Producto Interior Bruto, revisión en este caso del primer trimestre. Y lo que descuenta el mercado en cuanto a subidas de tipos de la Reserva Federal, pues lo tienen aquí. Están descontando
para septiembre un 4,95%, para noviembre 4,78%, para diciembre 4,6%, es decir, hay bajadas ya implícitas. En cuanto a la sesión de ayer, dice que tanto los hedge fund como los solo largos, los fondos solo largos, terminaron con un perfil comprador, pero eso sí, un perfil comprador de poquita cosa, no muy importante. Y luego más adelante, lo traduzco con el traductor DePelle, hace una reflexión sobre la estacionalidad de mayo. Ya les he comentado que la estacionalidad de mayo, a partir de ahí no es demasiado buena, pero ellos insisten en que si nos centramos solamente desde 1985, mayo no es tan malo como parece, es lo que dice Goldman. Mayo dice que en realidad históricamente es bastante bueno para el riesgo, dice no es eso lo que los osos, los bajistas quieren oír. Sube el 76% de las veces durante el mes de mayo desde 1985 con una rentabilidad media del 1,22%, mientras que el Nasdaq sube un 66% de las veces con una rentabilidad media de 3,25%. Y aquí tienen los gráficos en los que se basa el estudio. Pues como podemos ver, pues no es tan malo mayo desde 1985. Según han calculado ellos, junio sí, julio es medio decente, agosto regular y septiembre muy malo. Y luego ya empiezan las fuertes tendencias estacionales de octubre, noviembre y diciembre. Sintetizando mucho lo que hemos visto hasta ahora, posibilidades altas de recesión en Estados Unidos casi segura, pero habría que ver si el mercado lo ha descontado o no. Factor clave, ¿qué hace la Reserva Federal? Factor clave, ¿qué pasa con la inflación? Lo de la recesión parece seguro, el grado de recesión es lo que habrá que ver. Pero factor clave, insisto, ¿qué hace la Reserva Federal? Factor clave, ¿qué pasa con la inflación? Una inflación que volviera a repuntar sería demoledora. Eso está más claro que el agua. Bueno, pues vámonos para terminar, como hacemos siempre, con el paper de Hartnett. Pues vamos a ver lo que nos dice. Ponemos los dos párrafos en el traductor, que Hartnett con sus frasecitas cortas nos lía a todos siempre. A ver, elevada inflación subyacente, más bajo desempleo, más tipos de interés reales negativos, todo eso está pasando a la vez. Sin embargo, casi todos los bancos centrales mantienen la política monetaria en suspenso o están a punto de finalizar su ciclo de subida de tipos, lo que fija la elevada inflación, al igual que la trayectoria del gasto público, el déficit y la deuda. La verdad, realmente... El precio es correcto, dice, la mejor encapsulación de la narrativa de que habrá un aterrizaje suave y 150 puntos de recortes de tipos son los diferenciales de los bonos corporativos que están muy ajustados. La mejor indicación de que la estrategia de vender la última subida de tipos es correcta, mayor desempleo, mayores diferenciales de crédito. Bueno, sigue un poco con su estrategia que ya la dijo, de que según él, cuando se dé la última subida de tipos, que debería ser entonces a primeros de mayo, pues a partir de ahí él cree que el mercado va a bajar. Sigue manteniendo esa estrategia básica. Podemos ver que durante la semana su indicador Bull and Bear, lo tienen aquí, ha subido de 2,3 a 2,8. Por lo tanto, se está alejando de la zona de compra. Los flujos de la semana pues, han sido 4.600 millones de dólares de entradas en bonos, 70 millones de salidas del oro, un oro que sigue defraudando a todos nosotros y ha vuelto a perder la zona del 2000, 1990. ¡Ay, madre! Lo que le cuesta, ¿eh? Lo que le cuesta, qué barbaridad. Bueno, pues ha salido dinero del oro, poca cosa, 2.600 millones de dólares de salida de bolsa y 65.300 millones de dólares de salida de cash, pero como digo, eso ha sido para pagar impuestos, era la semana de pago de impuestos y lo tenemos que dejar eso un poco en interrogante. Entonces lo de cash nos lo saltamos. En emergentes hay primera entrada de dinero en deuda emergente en 10 semanas y la mayor entrada de dinero en bolsa emergente en 4 semanas. Sigue entrando dinero en la tecnología, entra dinero en cuidados de la salud, la mayor cantidad de dinero ha entrado esta semana desde noviembre del 2000
2021 y también ha entrado dinero en consumo, la mayor entrada desde diciembre del 2021. En el siguiente párrafo hace una reflexión, dice que las políticas nacionales que se han tomado desde 2020 pues están aumentando la desigualdad, que hay mucho aislacionismo, entonces dice a partir de aquí que la desigualdad y el aislacionismo son temas inflacionistas y que favorecen al efectivo y a las materias primas respecto a las acciones y a los bonos. Entonces dice que si miramos desde el 31 de diciembre del 2019, 100 dólares invertidos en una estrategia típica 60-40, pues ahora equivaldrían a 121, frente a 118 en una cartera de renta variable, bonos, que sería 25, 25, 25, 25. Esta es una cartera suya famosa, está mal traducido esto. Esta es su famosa cartera caja, no sé por qué la ha traducido mal, está por aquí abajo, se arma un lío el traductor. Caja, lo voy a mirar en inglés, materias primas, bolsa y bonos. Pues cada vez mucho menos arriesgada, hubiera dado menos miedo, aunque la rentabilidad pues estaría igual. Y en la última línea dice que el mundo de inflación cero, de los tipos de interés cero, se están desvaneciendo en un pasado ya lejano. Del siguiente párrafo lo que más destacaría, que es un poco ya más reflexiones más filosóficas, habla sobre los problemas que ya hemos visto antes con el techo de la deuda, dice que habla sobre la media de 200 de los bonos americanos a 10 años. Ahí tenemos el futuro del bono americano a 10 años. Como podemos ver, no termina de romper con claridad la media de 200. Se ha vuelto a meter por debajo. Tiene ya serios problemas para conseguir mejorar. Y dice que en este mundo nuevo en el que nos movemos, con una inflación 3-4%, es que es verdad, es que esto no va a llegar al 2 en muchísimo tiempo. No vamos a quedar en cosas así. Pues que es un régimen económico que es inconsistente con un PER del SP500 en un promedio de 20 veces de los pasados 20 años, que esto ahora ya no se puede consentir. Y ya no da ninguna pista estratégica más. Esta semana está un poco filosófico, los siguientes párrafos habla de filosofía, de condiciones económicas y demás, pero nada interesante que pueda dar pistas sobre su estrategia. Destacamos aquí el gráfico de esa cartera suya famosa que tanto defiende y bueno, no es ninguna tontería. Aquí tiene el resultado de tener siempre en mercado 25% en cash, en materias primas, en bolsa y en bonos, siempre. La cartera permanente, como la llama él. Pues en cuanto a rentabilidad, a lo mejor no ha ganado tanto como otras cosas, pero no ha estado nada mal y lo más interesante, el promedio sería un 7% anualizado desde el año 1927, que no está nada mal, pero lo más interesante es el nivel tan bajo de drawdowns que ha tenido, porque quitado el drawdown del crash del 29, donde llegó a alrededor de un menos 20% la cartera, hay que recordar que la bolsa cayó bastante más que eso. Ya si entramos en la era moderna, a partir de los 70, por ejemplo, en los 70 tiene 3 drawdown, 4 de apenas el 5%, nada más. En la gran crisis financiera del 2008, ahí tiene un drawdown de un menos 13, menos 14, bueno, para la que cayó tampoco está tan mal, y luego ya los drawdowns se han vuelto a meter en el 5 o 6%, es decir, es una cartera esta que recomienda Hartnett de manera permanente que no es ninguna tontería en absoluto, y ha tenido años pues muy buenos, no es una cartera de tener el 40% anual, pero tiene un montón de años, por ejemplo, pues cerca del 15% o más. Ahora en el 2002, como es normal, lo pasó mal, pero con toda la que ha caído, alrededor de un menos 5%, está súper bien. Y en 2023 está recuperando de muy buena forma, ¿no? Entonces, no es ninguna tontería. Esto Hartnett siempre insiste, que si no te quieres complicar la vida, que dejes de montarte películas y que te pongas esa cartera permanente. Él
Desde que yo le conozco está siempre recomendando esa cartera como una posibilidad, para no complicarse la vida demasiado. Y perdón, que es que no he visto el título del esto. En el 2023 está recuperando el 14%. Pone aquí en el título, el promedio histórico es el que hemos dicho, el 7%, pero en el 2023 está recuperando el 14%, nada menos. Está ganando este año. Pues nada más, hemos dado un repaso a toda la actualidad y a las posibles claves que pueda haber. Si les ha gustado este vídeo, pues les agradecería mucho un like y sobre todo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que nos vendría muy bien para el algoritmo de YouTube, que necesitamos algunos suscriptores más para tener más peso y que el canal sea más conocido y podamos aguantar ahí bien. Recordarles que no me hagan ningún caso, hagan ustedes su propio análisis, yo me equivoco muchísimo, me limito a darles pistas, datos que puedan inducirles a la reflexión, pero lo único que vale es su propio análisis. Y por supuesto, no me quiero ir sin recordar que nada de lo que he dicho constituye ninguna recomendación de ningún tipo, ni de ninguna estrategia, ni de ningún broker, ni de nada, tal y como indica la legislación vigente. Que tengan muy buen fin de semana todos ustedes, amables escuchantes, y darles muy sinceramente las gracias pues por seguir una semana más ahí. ¿Cuántos años ya, verdad? Algunos de ustedes cuando me dicen cuando empezaron a escuchar estos vídeos, madre mía, cómo pasan los años, cómo pasa la vida, hay que disfrutarla a tope, al máximo, que pasa muy rápido. Disfruten del fin de semana. Nos vemos el lunes sobre las 8:30 como siempre en el vídeo de apertura. Gracias a todos los amables escuchantes.